Compartir pizarra. ¿Pueden ver mi pizarra? Sí, profe. Ahí, haciendo un saludo al sol. Listo. Entonces, voy a volver a dibujar un toquecito rápido el esquema para que no se les pierda, ¿verdad? Viene la corriente alterna con una señal alterna de más o menos 170 volts. Menos 170 volts. Esta señal pasa a un bloque que es el transformador. Del transformador sale la misma señal, solo que pues su amplitud es más pequeña, dependiendo de la relación del transformador. Por ejemplo, en un transformador así como de celular suele ser 10 a 1. Y pues entonces esto quedaría aproximadamente en 17 volts y menos 17 volts. Después esto tiene que ir a una etapa de rectificación, que es donde está nuestro amigo el diodo. Y la idea es rectificar de onda completa. Hoy vamos a ver cómo se hace. Ya en un ejercicio de la tarea ustedes hicieron un rectificador de onda completa, uno no muy eficiente, pero que hacía lo mismo, rectificaba la onda de manera completa. Entonces la onda debería verse así. E igual este debería ser pues sus 17 volts, ¿verdad? Y después esta señal pasa por una etapa de filtrado, donde el filtrado lo vamos a realizar con un capacitor. Y recordando que si sacamos el nivel DC de esta señal, anda como por aquí. Entonces siempre recordar que podríamos dividir la señal en pues la señal directa y la señal alterna. Entonces con ayuda del filtrado eliminamos lo más posible o reducimos lo más posible esa tensión alterna que posee la señal y tendríamos una señal de este tipo. Vamos a hablar más a profundidad de esto. Todo esto es el tiempo, ¿verdad? Todo esto es la tensión. Y cuando tenemos esto, vean que ya tenemos aproximadamente, si yo sacara el promedio de esta señal, sería como por aquí, o sea, ya tenemos un nivel de C, digamos, aceptable. Sin embargo, nos falta algo muy importante, que es la regulación. Dígame. Una pregunta, así como tal vez un poco fuera, pero eso es en qué, ¿para qué lo usamos en la práctica? ¿Para qué usamos la creación de una fuente de C en la práctica? No digamos la transformación en general, ¿para qué la usamos ya aplicada? Vos decís esta etapa. Sí. Bueno, ayer les expliqué cómo era todo el sistema de transmisión de la energía desde un generador allá en Cachí o en Arenal hasta llegar a la puerta de tu casa prácticamente, a tus tomacorrientes donde está conectada la computadora. Entonces, yo creería que ese sería uno de los papeles más importantes del transformador, permitir la transmisión de la energía. Porque si transmitiéramos DC, si agarráramos DC directamente en la represa de Cachí y trajéramos un cable con DC hasta mi casa, ese cable DC, aparte que perdería demasiada señal, porque pues cada cable, entre más largo el cable, se haría pues más la resistencia. Imagínese la potencia disipada. I cuadrado por R es igual a la potencia disipada. Entonces, si transmitiéramos DC, la potencia que estaríamos transmitiendo en DC sería tan alta que los cables emitirían tanto calor que o se quemarían o aceleraríamos el calentamiento global como por 1.000.000. Entonces, la idea de transformarlo, subirlo a un nivel más alto para que la corriente sea más baja, el hecho de que se alterna y la potencia promedio entregada es menor que si lo pusiéramos en DC, pues permite que podamos tener electricidad en nuestras casas, ¿verdad? Que fue el aporte que hizo Tesla. Entonces, ese sería la primera gran uso del transformador. El segundo es que muchas veces, por ejemplo, en sistemas de transmisión de audio, utilizamos transformadores para igual transmitir señales de audio largas distancias, como en un mall, por ejemplo, para que siempre suene la musiquita esa de mall.
también necesita poner un transformador, porque si no, la señal de audio, que es de baja potencia, no llegaría hasta los parlantes. Ese sería otro uso. Y después, lo más importante, la idea de que el transformador aísle eléctricamente el punto A del punto B, es decir, la tensión primaria y secundaria no están eléctricamente unidas. Si algo pasa en el secundario, no se va a lastimar mi lado primario, porque están aislados, realmente están conectados mediante campo magnético, no campos eléctricos ni conducción. Entonces, también sirve como protección al estar aislados los sistemas. Muchas gracias, profe. Ok, con gusto. Entonces, ya ahora que vimos que el transformador es súper importante y que juega un papel muy importante en este sistema de conversión AC/DC, porque imagínense que no tuviéramos el transformador, o sea, tendríamos 170 volts directos si lo rectificáramos, si es que el diodo aguantara esa tensión, ¿verdad? ¿Y qué hacemos con 170 volts directos si, por ejemplo, necesito cargar mi celular con 5? O necesito conectar mi computadora a 24 volts, 12 volts. O sea, necesitamos bajarlo para que electrónica, que todos recuerden, dijeron que era para trabajar con bajas potencias, se cumpla. Entonces, después de filtrar la señal, tenemos la regulación, que lo que queremos es que ya esta pequeña parte negra que oscila, esa pequeña componente AC, que le vamos a llamar rizado, no la tengamos. Y también que pues seamos inmunes a cambios en la red y además que no importa la carga, no importa la carga que le conectemos, siempre nos dé la misma tensión. Eso también es importante porque qué tal si todos hacemos nuestros cálculos de un buen regulador, pero si usted le cambia la carga, no sé, de 1000 a 1500, la tensión ya no es la misma, entonces tampoco está en buen regulador. Entonces eso ahorita lo vemos, estas ventajas que tiene la regulación. Y ahora sí, aquí viene tiempo, V, y finalmente tenemos nuestro verdadero nivel de C, algo así como bien constante. Entonces, ese es nuestro esquema rápido, dibujado de manera rápida para que recordemos cada una de las etapas. Ya hablamos de esto, de cómo medimos esto en VRMS. Hablamos de cómo funciona el transformador y cómo se usa la relación de transformación. Tenemos esto. Y ahora vamos a esta etapa, rectificar con diodos. Entonces, vamos a tener el siguiente circuito para la etapa de rectificador. Vamos a ir sumándole cada una de las partes que hemos ido conociendo. Entonces voy a dibujar esta fuente como que esta es la fuente de 120 raíz de 2 seno de omega t. Viene para acá. Viene para acá, se conecta a un transformador. Y digamos, es una relación 10:1. Y aquí ya tenemos el Vin prima, digamos, de T. Entre esta tensión y esta tensión. Y le vamos a llamar el VI. Entre esta tensión y esta tensión. Le pongo más o menos solo para que entendamos las dos polaridades, ¿verdad? Pero sabemos que es alterna y va cambiando en el tiempo. Entonces, aquí tenemos 120 volts, raíz de 2, seno omega t. Entonces aquí tendríamos 10:1 es 12 volts, raíz de 2, seno omega t. Ahora aquí vamos a conectarle un elemento nuevo que no hemos estudiado, que se llama el puente de diodos. Así se llama. Y es este elemento. Lo voy a pintar en rojo para que vean cuál es el elemento nuevo o en qué parte comienza. Voy a hacer este cablecito un poquito para acá. Ok, el puente de diodos es simplemente un arreglo de diodos. Un arreglo de diodos de esta manera. Aquí tenemos uno. Aquí tenemos otro.
Aquí tenemos otro. Y aquí tenemos otro. Aquí sale un cable. Aquí sale otro cable. Y luego aquí conectaríamos nuestra carga. RL. Ok, más o menos. Y esto sería nuestro primer VO que conocemos. VO en el tiempo. Entonces, ¿qué hace este elemento conocido como el puente de diodos? Bueno, vamos a ponerle nombre a los diodos también. Vamos a decir que este amigo es el diodo 2, este amigo es el diodo 1, este amigo es el diodo 3, y este, para que no se sienta solo, es el diodo 4. Ok, entonces, recordemos, viene la señal del tomacorriente, conecto el tomacorriente, dentro de la cajita de mi celular hay un transformador que baja la señal 10 veces, y luego también hay un puente de diodos. Ok, entonces, ¿qué hace el puente de diodos? Bueno, no nos queda más que analizarlo como hemos analizado normalmente los ejercicios con diodos, mediante casos. Entonces voy a poner aquí rectificador, caso rectificador, caso 1, VI' de t es mayor que 0. Es decir, la tensión de aquí es mayor que 0, tomando en cuenta esta polaridad. Entonces, si tomamos en cuenta esta polaridad, vean que, voy a dibujarlo en azul, la corriente iría en este sentido, ¿verdad? Por el positivo, vendría aquí, y aquí, ¿qué hace? ¿Se va por el diodo 1 o se va por el diodo 2? Pregunta para ustedes. Por el diodo 2. Ok, decide irse por el diodo 2. Ok, el diodo 1 no, porque está polarizado inversamente. Entonces la corriente viene por aquí, porque aquí igual le pasa lo mismo, ¿verdad? No se va a ir hacia acá porque estaría polarizado inversamente el diodo 3 y la corriente baja por aquí, de más a menos. Buenísimo. Vuelve por aquí la corriente, vuelve por aquí, vuelve por aquí, y aquí, se va por aquí a este otro diodo y regresa hacia allá. Y regresa a su ciclo, ¿lo ven? Otra vez, vino por el más, se enfrentó a esta decisión, si el bien o el mal, escogió el bien, se fue por aquí, volvió a tomar otra decisión, dice, ok, no me voy a ir por el camino del mal otra vez, y se vino aquí, pasó la resistencia de más a menos, la resistencia a la carga, vino por aquí, aquí, decidió irse por aquí, y listo. Entonces se va de vuelta por acá. Ok. Buenísimo. Entonces, VO sería igual, VO de T sería igual a VI' de T, ¿verdad? Porque está el más y este es el más. Entonces, buenísimo, es la misma señal. O sea, los diodos, si los tomamos como, pongámoslo así, diodos ideales, sucede esto aquí. Este modelo lo podíamos reescribir, digamos, desde VI' de T, digamos que sería justo esta segunda parte del transformador, como que aquí viene, está el puente de diodos, hay un abierto a este lado, hay un corto de este lado, hay un corto de este lado, y hay otro abierto de este lado. Y así está comportado como mi circuito. Entonces, si lo ven, la corriente no se puede ni por aquí ni por aquí. Entonces, el camino que le queda es este aquí, aquí, venir aquí, dar la vuelta por aquí, esa vuelta loca y regresa a su flujo normal. Ok, perfecto. Entonces ya sabemos que, pues, gracias al puente de Dios, cuando la tensión es positiva, la salida es exactamente igual a la entrada. Entonces, graficándolo de una vez, vamos graficando de una vez para que nos acostumbremos que siempre hay que graficar. Esto sería en el tiempo
Y esto sería VO, VI, porque voy a graficar los dos. Voy a graficar en negro VI de T, que sería así, ¿verdad? Hasta aproximadamente 17 y menos 17. Y si graficáramos para el primer caso, sería así encima, ¿verdad? Voy a intentar dibujarlo así, como no encima, para que se puedan ver las dos curvas, pero sí que me entiendan que hace el mismo ciclo. Listo. Ahora veamos caso 2. Caso 2. Igual con diodos ideales cuando VI' de T sea menor que 0. Entonces, voy a guardar aquí. Ahora voy a borrar la dirección de la corriente anterior, ¿verdad? Para no confundirnos. Bueno, se borró un poquito ahí. Ni modo, me obstiné. Voy a volver a hacerlo de nuevo. Entonces viene aquí este diodo. Y viene aquí este amigo. Y esta conexión. Listo. Entonces ahora lo que tenemos es que se invirtió la polaridad. O sea, esto de aquí, en otro momento de tiempo, se invirtió la polaridad. Entonces la corriente ahora sería así, menos a más. La corriente fluiría en este sentido, porque este es un elemento activo, el transformador es un elemento activo, genera energía, entonces activo, va de menos a más. Entonces viene por aquí, luego la corriente viene por aquí, y llega a este punto. Se vuelve a encontrar con dos caminos, uno polarizado inverso y otro polarizado directamente. Entonces, ¿qué decide hacer él? Este camino no lo va a elegir porque está inverso, se va a ir por aquí. Si se va por aquí, vean, volvió a recorrer la resistencia de más a menos. Luego se vino por aquí, luego se vino por aquí, luego se polarizó por este no se va a ir y regresa hacia allá. Entonces vean que la corriente vino por aquí, pasó por el puente de Dios, pasó por la resistencia, igual que el caso anterior, de más a menos, y luego regresó a la fuente. Es decir, en este caso más bien, el puente de Dios se enciende de manera diferente. Aquí queda un abierto, aquí queda un corto hacia allá, aquí queda otro abierto, aquí queda otro corto hacia allá. Y si dibujara esto, quiere decir que, vean que aunque la tensión fue negativa, salió por abajo, terminó entrando por el mismo lado de la resistencia. Entonces eso quiere decir que la salida VO de T, cuando la tensión de entrada es negativa, es igual a menos VI' de T. Porque le dio vuelta, ¿verdad? Le entró la corriente de la misma manera que antes, pero la señal dio vuelta. Eso quiere decir que la señal es así. Entonces aquí creo que ya se observan los dos casos, tanto positivo como negativo. Como el puente de diodos rectificó la señal. Ese conjunto de diodos pues permitió que los dos crestas de la onda estuvieran en la misma polaridad. Y voilà, proceso de rectificación. ¿Por qué utilizamos puentes de diodos y por qué no utilizamos un diodo normal y hacemos una rectificación de media onda? Bueno, porque como lo vimos ayer, el nivel de C de una rectificación de media onda es mucho más bajo que el nivel de C de una rectificación de onda completa. Lo que implica que estaríamos como desperdiciando un poco de energía porque hay una mitad de onda que le estaríamos negando la oportunidad de llegar a la resistencia, mientras que en la rectificación de onda completa, toda la energía de la onda sigue llegando a la resistencia, nada más que ahora en una única polaridad. ¿Tienen alguna pregunta? No, profe.
Ok. Un último detalle. Vean que aquí nosotros estamos diciendo que los diodos son ideales, ¿verdad? Pero ya sabemos en la vida real que estos consumen una cierta barrera de potencial, o sea, necesitan recibir esa barrera de potencial. Entonces, en un caso muy real, donde el puente Dios es un puente Dios de verdad, pues la onda rectificada sería como algo así. ¿Ok? ¿Por qué sería como algo así? Porque él necesitaría perder la atención de los diodos, que ya hemos visto que son 0.7 aproximadamente para el diodo de silicio, pero en un puente de diodos, yo ya experimentalmente lo he visto, suele ser de 1 volto, seguro por el proceso de fabricación, como es el puente de diodos es un único chip, ¿verdad? No es que pega 4 diodos, sino que es un único chip que venden, pues supongo que hacerlo integrado hace que sus pérdidas sean menores, entonces son aproximadamente 1 volt lo que pierde. Entonces aquí creo que valdría la pena marcar así como VODT. El verde también es igual a VODT. Y el rosado es VODT, modelo simplificado. Entonces listo, ya tenemos nuestra señal rectificada. Ahora, si ya tenemos nuestra señal rectificada, lo que nos hace falta es la siguiente etapa, que es filtrarla. ¿Ok? Tenemos que filtrarla. Antes de ver las ecuaciones del filtrado, vamos a hacer una pequeña simulación para ver cómo nos va. Entonces voy a abrir un momento el simulador. Un momento, ya les muestro. Un momento, ya voy a terminar. ¿Están viendo mi pantalla o ven la pizarra? Ahorita estamos viendo la pizarra. Ok. Se va en blanco.
Ok, listo. Entonces, compartir aquí. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, profe, ya se ve. Ok, genial. Entonces, esto que les estoy mostrando es otro simulador. Es un simulador que es gratuito, que es de AutoCAD. Bueno, de Autodesk, en realidad. Y pues lo que permite es que uno puede simular los circuitos tal y como lo haría en una protoboard. Es decir, tal y como lo haría uno en un laboratorio. ¿Lo ven? Esta es la protoboard. Este amigo que ven así, así se ve un diodo en la vida real. Así se ve un capacitor electrolítico en la vida real. Y pues creo que ya al menos han visto en la vida real un resistor, ¿verdad? Entonces, no voy a entrar en mucho detalle de cómo cableé esto, ¿verdad? Porque eso tal vez les toca más a un curso de laboratorio. Pero creo que aquí se nota bien el puente Dios y aquí podemos ver cuál es nuestra señal de entrada que está producida por estas dos fuentes, que al final es esa señal alterna, la señal que sale del transformador. La señal que vemos aquí es la señal que sale, supongamos que la señal que sale del transformador. Entonces voy a eliminar el capacitor para que veamos la señal rectificada. Entonces, por un tema nada más de que esto está en una diferente escala, eh, pues pareciera que esta señal es, perdón, esta señal es la señal rectificada de esta, ¿lo ven? Tiene todos sus picos con respecto a su cero, que supondríamos está aquí en el centro, y vean que esta oscila alrededor del cero. Entonces, esta es nuestra señal de entrada VI'. Vean que cuando pasa por el puente Dios, efectivamente la señal se va a rectificar por el análisis que nosotros ya, pues, acabamos de hacer en papel. Entonces, buenísimo.
Ahora, ¿qué pasa si le vuelvo a agregar el capacitor que tenía hace un rato? Pero voy a agregarle un capacitor no muy grande. Voy a agregarle un capacitor chiquitito, primero, para ver qué pasa. Primero para ver qué pasa. Voy a irme a un capacitor de 1 nano. Vamos a ver qué pasa con 1 nano. Ok, 1 nano no le hizo absolutamente nada, porque es un capacitor muy pequeño. Vamos a seguirle subiendo a ver qué pasa. Vamos a ponerle ahora 10 nanos. Ok, seguimos sin ver ningún efecto del capacitor. Vamos a ponerle 100 nanos. Todavía no tenemos ningún efecto en el capacitor. A ver si esto está aquí bien conectado. Sí. Sí. Seguimos subiendo. Vamos a ir a un micro. Bueno, ¿qué acaba de pasarle a la señal? Bueno, vean que la señal ya ahora no es capaz de llegar al 0 con el capacitor de un micro. ¿Por qué? Bueno, en una manera muy sencilla de pensarlo, pues en el momento en que la señal empieza a subir por aquí, ¿verdad? A esta parte de la onda, el capacitor también se empieza a cargar. Y cuando la señal quiere bajar a 0, el capacitor dice, tranquilo amigo, yo tengo un poquito de energía, te voy a entregar un poquito de energía a la resistencia. Eso provoca que ese poquito de energía que entrega, con lo que se cargó, hace que la señal, en lo que cambia el periodo de la onda, no llegue a 0. Es decir, el capacitor le está suministrando parte de su energía para evitar que la señal llegue a 0. Eso es lo que está haciendo el capacitor. Pero ese capacitor es de un micro, es un capacitor relativamente pequeño, realmente. Entonces, no tiene la capacidad de guardar tanta energía como para evitar que la señal caiga hasta aquí abajo. Entonces, subámosle más al capacitor. ¿Qué pasa si le pongo uno de 10 micros? Bueno, vean que ahora la señal cae sumamente poco. Vean, podemos prácticamente hablar que hay un nivel de C justo aquí, más esa señal alterna que parece una especie como de sierra, que le vamos a llamar rizado a esta señal. Desde aquí hasta acá se le llama V pico pico del rizado. Le llamamos rizado porque es como una especie ahí de señal alterna sobre nuestro nivel de C. ¿Okay? ¿De qué depende ese rizado? Bueno, ya nos acabamos de dar cuenta que gran parte de ese rizado depende del efecto del capacitor, porque aunque es el capacitor el que convirtió la señal rectificada en una señal que ya se aproxima a un nivel de C más un AC extra. Bueno, ¿qué pasa si le subimos más el capacitor? Por ejemplo, unos 100 micros. Bueno, vean que ahora su rizado es aún más pequeño, o sea que realmente se cumple la analogía que les hice hace un rato. Como el capacitor ahora es más grande, tiene mucha más energía almacenada en el momento que se carga y por lo tanto evita que cuando la onda quiera bajar, pues la carga sienta ese bajón de la onda, o sea, ese valle provocado por la señal alterna, sino que es el capacitor el que suministra esa energía. Entonces, bueno, no nos queda más que subirlo un poquito más, tal vez a unos 1000 micros. Y en esos 1000 micros, vean que ya es casi muy difícil observar ese nivel de C, ese nivel de rizado, perdón. Ya prácticamente que todo lo que observamos es un nivel de C. Entonces, después de haber visto una fuente de laboratorio de Tinkercad, una protoboard, que es donde uno arma los circuitos para ver si sirven los prototipos, por eso se llama protoboard. Ya después, si el prototipo sirve, uno lo imprime en una PCB y lo mete dentro de una cajita y vende su rectificador. Pero pues lo importante más que todo era ver como una señal, que ya la podemos observar alterna, entra a un puente de diodos y cuál es el efecto que tiene ese capacitor. Ya vimos cómo entre más grande era ese capacitor, pues ese rizado se hace menor. ¿Qué tan grande podemos hacer ese capacitor? Realmente lo podríamos llevar a infinito.
y hacer un DC perfecto. Bueno, no, ¿verdad? Ya va a llegar un punto en el cual si yo sigo aumentando el capacitor, pues ya el capacitor va a ser tan grande que en lo que la onda crece, le va a costar mucho cargarse. Entonces ya no va a llegar a tener la misma efectividad que tenía al inicio. Entonces también hay un punto ahí en el cual el capacitor no nos sirve hacerlo extremadamente gigante. Nada más queremos poder reducir el rizado hasta llegar a este punto, que casi el rizado que tenemos, veanlo, aún hay un poquito de rizado, ¿lo ven? Aún hay un poquito ahí, pero ya es mínimo, ¿verdad? Entonces, ya nuestras aplicaciones casi que todo es DC. Ahí, por ahí, después, cuando lleguen al laboratorio, utilizarán este software, que pues, de hecho, fui yo el que lo incluí a la cátedra. Entonces, creo que ha sido muy efectivo. Uno aprende a hacer circuitos a pesar de estar en la casa y pues le cuesta un poquito menos cuando tiene que agarrar una protoboard, ¿verdad? Porque no es, nunca se va a comparar el trabajo manual, de verdad, hacer un circuito físico, hacerlo en un simulador, pero este se aproxima mucho más que Tina o cualquier otro pues simulador convencional que hemos estudiado o mencionado al menos. Muy bien. Entonces, ahora que vimos cuál es el efecto de ir cambiando ese capacitor, vamos a volver a nuestra pizarra. Y vamos a hablar de la siguiente etapa, que sería pues la etapa de filtrado. Filtrado capacitivo. Entonces voy a volver a dibujar mi circuito ahí rápido. Y teníamos aquí el RL. Y este viene y cierra aquí. Ok. Entonces ese es el circuito que habíamos estado estudiando con las vueltas 10-1, con VI de T. En este punto estaría VI' de T. Y aquí estaría VO de T. En este punto, así como lo tenemos, pues solo tendríamos la señal rectificada. Entonces el capacitor yo tengo que conectarlo aquí, en paralelo con la carga, para que sea cuando la tensión quiera bajar, sea el capacitor el que haga y entregue esa corriente ahí. Ok, entonces ya vimos que cuando yo pongo ese capacitor ahí hasta cierto punto, la señal se empieza a volver DC. Es decir, este VO en el tiempo es igual a un VDC. Y si VDC, perdón, y si V es DC y pasa por RL, eso implica que la corriente que hay aquí por ley de Ohm, pues también sea una corriente de DC, ¿verdad? Entonces, graficando lo que acabamos de ver, se podría decir que el capacitor suaviza la señal. Vamos a ver la gráfica para ver dónde está el VDC y la corriente IDC. Entonces hago la gráfica. Esto es en el tiempo, esto va a ser VO. Y voy a dibujar punteada cómo sería la señal sin el capacitor. Y en rojo voy a dibujar cómo es la señal con el capacitor. Este primer ciclo es exactamente igual porque es durante el tiempo en que el capacitor se carga. Cuando el capacitor llega a su valor máximo y empieza a caer la tensión de entrada, el capacitor intenta suplir esa energía, vuelve a cargarse hasta el punto máximo, empieza a suplir esa energía, vuelve a cargarse hasta el punto máximo y empieza a suplir esa energía. Algo así es lo que hace el capacitor. Por eso la señal se ve como un diente de hierro. Este
efecto rojo sería con capacitor. Y pues en negro punteado. Así. Sin capacitor. Y no sé, hice un corazón por inercia. Peace and love. Bueno, entonces, ya hemos visto que esta señal U20' es igual a 12 raíz de 2 seno de omega t. Esto sería su V máximo, que efectivamente va a seguir siendo este mismo V máximo, siempre y cuando los diodos sean ideales. Entonces aquí está el V máximo. Luego vamos a llamar a este valor, que es el más bajo, el que cae el capacitor, ¿lo ven? Voy a ponerlo de otro color. Ponerlo en azul. ¿Lo ven? Ese valor, que es el más bajo, el que cae el capacitor, la energía, es lo que llamaríamos el V mínimo. Y si sacáramos un promedio de la señal roja, ese promedio nos daría información de su nivel de C, y su nivel de C fijo está aquí en el centro. Es un promedio. Ese sería mi V de C. Ese es el que idealmente yo quiero entregar aquí en la carga, o el que voy a suponer idealmente que voy a entregar a la carga. Entonces aquí tengo T y aquí tengo T medios del periodo, ¿verdad? Para mantener todo muy importante. Entonces, V máximo menos V mínimo es lo que nosotros llamaríamos el V pico pico RR. UR, perdón, solo una R. Que eso significa V pico a pico, que ya eso lo habíamos visto, ¿verdad? El pico a pico es desde lo más alto hasta lo más bajo. Entonces, el pico a pico del rizado sería desde lo más alto de la roja hasta lo más alto de la roja, hasta lo más bajo de la roja. Que eso es V max menos V mínimo. Y este R es de que a esa señal le llamamos rizado, como lo mencioné ahora. Entonces, en inglés sería voltage peak to peak, y rizado era, ¿cómo era rizado? Ahorita me acuerdo, pero es R de rizado. Ripple, ya me acordé, ripple. Entonces ese V pico pico del rizado. Ahora, el V máximo, ¿de qué depende? Bueno, ya hemos visto que el V máximo depende de la señal de la onda, ¿verdad? Viene desde aquí, el V máximo, el de la onda. Pero ¿de qué depende el V mínimo? ¿Qué tanto es que decae la señal? Bueno, el V máximo, como lo mencioné entonces, depende, viene de la fuente. Pero el V mínimo depende tanto de RL como de el capacitor. Y bueno, pues cuando yo llevé este curso, pues veíamos esas ecuaciones súper complejas de cómo sacar ese V mínimo. Nosotros, como ya evolucionamos, ya tenemos simuladores, ya no todo lo hacemos a papel, lo único que nos interesa de cierta manera es ciertos conceptos. Entonces ya les voy a presentar directamente las ecuaciones que uno necesita utilizar a la hora de diseñar una fuente de estas. Porque ¿qué características va a tener una fuente? Bueno, que te digan que tiene que tener cierto nivel de C, que te digan que tiene que tener cierto rizado para cierta carga. Entonces, buenísimo. Si nos dicen esas informaciones, ya uno sabe qué es la fuente que tiene que diseñar, ¿verdad? Porque si a uno no le dicen cuánto quiere rizado, cuánto quiere ese, o qué carga le va a conectar, pues sería prácticamente hacer una fuente pues general y digámosle entre comillas bateando, ¿verdad? Porque pues no tenés información sobre los objetivos de tu diseño. Entonces, ahora que hemos reconocido estas cosas, voy a hacerle un zoom a la gráfica justo en esta zona. Justo aquí, que es lo que me interesa. Yo ya sé que el nivel de C es esa línea violeta o rosada.
Entonces, lo que me interesa analizar es el V ripple, el V rizado. Entonces, si le hiciera zoom a ese rizado, voy a suponer que ahora el eje, este eje que está aquí, no es 0, ¿verdad? Sino que es el nivel de C que ya vimos que está ahí. Y esto va a ser el V pico, pico, y rizado. Entonces esa señal, si yo la dibujara, sería como algo así. Donde pues aquí tiene un V máximo, aquí tiene un V mínimo. Ok, ese es mi rizado. Que nada más le hice zoom y lo saqué. Hace un rato cuando vimos el simulador, vimos que tenía más o menos esa forma de esos picos. Entonces, el V rizado es, la tensión de rizado, es una señal AC. Puede ser, ajá, es una señal AC sobre un nivel de C. Porque ven, esto es una señal que cambia su polaridad en el tiempo, es una señal AC. Sobre un nivel de C porque oscila alrededor de un nivel de C que ya pues estudiamos, un nivel de C promedio. Entonces, como es una señal en corriente alterna, nosotros vamos a hablar de un V rizado pico-pico en RMS. Porque se acuerdan, cuando tenemos señales alternas, me es muy complicado para mis ecuaciones utilizar pues valores que cambien en el tiempo. Y si se utilizara el promedio, en realidad estaría utilizando el nivel de C, no estaría hablando del rizado. Entonces existe una forma de obtener el rizado, la tensión de rizado RMS, pico, pico. Como les dije, cuando yo lo llevé, nos ponían a hacer esta ecuación. O sea, era la integral que aprendimos hace un rato, de elevar la señal al cuadrado, de sacarle el promedio y luego de sacarle la raíz a esta señal que realmente no es una señal senoidal, ¿verdad? Es como una especie de triangular. Entonces, yo les voy a dar de una vez cuál es la fórmula para esta en específico. Entonces lo voy a poner así, exclusiva. O sea, el uberizado es tan premium que tiene su propia fórmula de RMS, diferente a la que habíamos estudiado de raíz de 2. Entonces, el uberizado es igual en RMS al URR pico entre 2 raíz de 3. ¿Lo ven? No es entre raíz de 2 como lo habíamos estado viendo en señales senoidales, porque vean que esto no es senoidal, tiene una forma extraña. Y esto es lo mismo que el V máximo menos el V mínimo entre 2 raíz de 3. Ok, buenísimo. ¿Y para qué quiero el RMS del rizado? Si el profe está diciendo que el rizado es algo no deseado. Entonces, ¿para qué quiero trabajar con la tensión rizado? Bueno, porque existe algo que se llama factor de rizado y lo que me indica es una proporción entre el nivel de C y el rizado. Es decir, que si yo tuviera, por ejemplo, una fuente fabricada con mi puente de diodos, con mi capacitor, pero esa fuente fuera algo así, o la vuelvo a fabricar, la vuelvo a hacer y esta sería así. ¿Ok? ¿Cuál de las dos creen ustedes que es la que es más de C? ¿La de arriba o la de abajo? ¿Cuál se parece más a un nivel de C? De arriba. Exacto, la de arriba, ¿verdad? Porque la de abajo, vean, tiene una oscilación gigantesca. La de abajo tiene la oscilación gigantesca y la de arriba apenas tiene una pequeña oscilación. Entonces, esto lo que quiere decir es que la de abajo tiene un factor de rizado mucho más alto que la de arriba. Entonces, ese es otro criterio de diseño, como les dije. A uno no le van a decir, quiero un rizado de voltaje pico pico de 5 milivolts.
Bueno, podrían, pero eso sería algo muy, pues como muy extraño de pedir, porque realmente usted necesita saber que el rizado es proporcional a su nivel de C para que no se note. Entonces, que le pidan a uno un factor de rizado más pequeño es quererse acercar a esto, y un factor de rizado más grande sería esto. Entonces, esto es no deseado. Entonces, entre más bajo sea el factor de rizado en mi fuente, mucho mejor es mi fuente para entregar niveles de C. ¿Y cómo se calcula ese factor de rizado? Bueno, ese factor de rizado le llamamos R, y es igual al VR pico pico en RMS sobre el nivel de C. ¿Ven? Por eso necesitábamos el RMS, porque no podíamos comparar algo que cambia en el tiempo con algo de C. Mientras que si lo comparamos con el RMS, digamos que están jugando en las mismas ligas, prácticamente, por 100. Y esto, normalmente, para que una fuente sea una fuente valiosa, esto debería ser menor al 5%. Y vean que depende de cuál nivel de C sea, ¿verdad? Si queremos una fuente 20 volts de C, pues su rizado va a ser diferente. Y si queremos una fuente de 12 volts de C, su rizado va a ser diferente. Pero ambos podrían tener el mismo factor de rizado, porque es dependiendo con su valor de C. Y entonces, ya sabemos qué factor de rizado nos gustaría. Ahora, ¿cómo calculamos el nivel de C? ¿Cómo le sacaba el promedio a esa señal, pues, tan extraña, que es un nivel de C más este triángulo, ahí, esa sierra que hemos estado llamando rizado? Bueno, si yo quisiera sacar cuál va a ser mi nivel de C para cierta fuente, ese nivel de C va a ser igual al V máximo, que ese sí lo conocemos porque conocíamos desde el inicio cuál era la onda que estábamos incluyendo, entre 1 más raíz de 3 por mi factor de rizado. Entonces, dependiendo del factor de rizado que yo quiera, así sería, pues, sería el nivel de C que yo vaya a obtener, ¿verdad? Están al final ligados. Y finalmente, una última ecuación que les puede ser útil para fabricar este tipo de fuentes es directamente encontrar cuál va a ser el valor VR pico pico, que sería igual a 2 por el factor de rizado por raíz de 3 por el VS. Entonces, listo, ya ahora sí, si un cliente, suponiendo entre comillas, ¿verdad? Porque uno no va a salir a la calle a hacer este tipo de fuentes, pero si no entiende este tipo de fuentes, no va a hacer cosas de verdad chivas. Pero suponiendo que usted llega, pues un cliente le debería decir, necesito alimentar tal equipo, necesito hacer tal fuente que tenga tal factor de rizado para que el equipo no funcione, pero para que el equipo funcione correctamente, y pues tengo esta siguiente alimentación de entrada. Entonces, ya basado en eso, uno podría fabricar la fuente de, no sé, un equipo, por ejemplo, un equipo médico tal vez, un equipo, un sensor tal vez, algún tipo de máquina que haga algo, en fin. ¿Tienen alguna pregunta? De mi parte todo claro, profe. No hay preguntas. Ok, buenísimo. Entonces, ahora que sabemos todo esto, ¿cuál es el siguiente bloque que nos falta? El bloque de regulación, porque vean que ya llegamos a tener, entre comillas, un nivel de C, pero ahora nos falta ver el bloque de regulación. Entonces, ya vamos a dejar de lado un ratito el DC. Ya tenemos ese nivel de C ahí extra. Ya lo conocemos, pero aún no lo hemos regulado. Vamos a ver por qué se necesita regularlo. Primera razón por la cual necesitamos regular. Vean que hace un rato vimos
que el VDC depende del V máximo por 1 más raíz de 3 por R. Y digamos, teníamos nuestra fuente aquí con su transformador. Estoy cansado de dibujar esto. Voy a dibujarlo así. Aquí, fuente de diodos. Y aquí sale nuestro capacitor y nuestra resistencia. Y viéndolo como si fuera un bloque. RL, C, y aquí está VI' de T, y aquí está VI de T. Imagínense que ustedes le conectan un respirador a una persona. Sigamos con los ejemplos médicos, que a los ticos les gusta. Entonces, imagínense que usted le conecta un respirador. El respirador le entrega a esa persona el oxígeno necesario a través de la electricidad que le pongas al equipo. Por utilizas electricidad para encender alguna bomba o algo así, empieza a empujar el oxígeno al paciente. Ese equipo está conectado a 120 volts RMS, como estamos viendo, es decir, se conectó a un toma corriente. Pero yo, como soy fatalista, hago que ocurra una catástrofe y ¡fla! Cae un rayo cerca del hospital o de donde tiene la persona el respirador. Por culpa de ese rayo y por esa descarga, estos 120 volts RMS ya no serían 120 volts RMS por un momento en el tiempo, ¿verdad? Porque cae el rayo y luego digamos que todo vuelve a ser normal. Pero por algún momento en el tiempo, al haber caído el rayo, estos 120 se hacen 220. Ya les dije, por un pequeño instante de tiempo, no les estoy diciendo que va a mantenerse en 220 durante mucho tiempo. Si no, cayó el rayo y eso provocó, esa descarga eléctrica, provocó que se subieran los niveles de tensión en la red, lo cual es algo que pasa, ¿verdad? No tampoco estoy diciendo que me lo estoy inventando. Ok, subió a 220 volts RMS, eso quiere decir que tiene de V máximo 220 raíz de 2. Eso quiere decir que VI' máximo sería 22 raíz de 2. Si lo ven, anteriormente habíamos calculado todo para 17 volts. Y ahora estamos teniendo 22 raíz de 2, o sea, estamos teniendo aproximadamente unos 30 volts de V máximo, ya no los mismos 17. ¿Eso qué significa? Que por algún momento del tiempo, el VDC subió de aproximadamente 16 volts, que era el promedio, digamos, ahí haciendo un número, a un promedio de 28 volts. Es decir, que la bomba que estaba empujándole oxígeno al paciente, en vez de estar alimentada a los 17 volts que habíamos fabricado, se alimentó a los 28 volts de repente. ¿Eso qué significa? Que le pasa más corriente a la bomba va a empujar más fuerte o va a succionar más fuerte. En consecuencia, ¿qué le pasa a nuestro pequeño paciente? De no, nada, ¿qué les voy a decir? Llegaron los amigos negritos con el cofre ahí. Tururú, tururú, tururú. Porque no teníamos ningún sistema para regular nuestra salida. La salida dependía totalmente de la entrada. Entonces, si la entrada cambió, pues la salida también va a cambiar. Y por lo tanto pueden pasar eventualidades, como lo que acabo de dibujar del rayo, y hacer que la tensión en la carga aumente. Y hacer que, dependiendo de esa carga, puede ser tan delicada como un respirador, a como puede ser tan sin gracia como una carga en el celular. Pero imagínense que al celular le pongan 15 volts. ¿Quién quiere ver a su pobre iPhone sufrir una tortura, verdad? Lastimarse, gastarse, ¿verdad? Tanto que costó el ahorro durante todo el año y el empujón final que le meten a uno los papás, ¿verdad? Entonces ya encontramos la primera razón de la regulación, que si no regulamos nuestra salida, pues somos vulnerables a cambios en la entrada. Si somos vulnerables a cambios en la entrada, nuestro sistema es poco funcional. Entonces, resistir cambios en la entrada. Que ya vimos la primera razón. Ahora veamos la segunda razón. Voy a simplificar todo este modelo
todo esto que hay aquí lo voy a simplificar a un modelo de circuitos 1. Es decir, este circuito, todo esto de aquí para allá es una fuente de C. Entonces, es una fuente de C de los 17 volts. Y tiene una pequeña impedancia de salida, porque es un modelo, ¿verdad? Hay que hacer el equivalente Thevenin. ¿Y se acuerdan? El equivalente Thevenin era una fuente más una resistencia en serie. Y aquí es donde estoy conectando mi RL. Ok. Entonces, ustedes quieren entregar estos 17 volts al RL. Y el RL vale 1 kilo ohm. Ok. Entonces, si yo hago ese divisor de tensión, ¿verdad? Para ver cuál es la tensión aquí, VO', ¿verdad? Si este es la tensión VO de la fuente, ¿verdad? Es como esto que está dentro de esta bolita, ya ustedes saben que dentro de esta bolita está todo esto, porque lo acabamos de diseñar. Entonces, eso, un equivalente Thevenin de todo eso sería una fuente con una resistencia en serie. Esta se llama la impedancia de salida de la fuente. No me la puedo eliminar, ¿verdad? Porque es parte del equivalente. Entonces, si yo hago ese divisor de tensión para ver cuánto le entrego yo a la carga, sería, un divisor de tensión sería VO' es igual a 1K entre 1K más 10 ohms por 17 volts. Si hago este cálculo, sería 17 por 1000 entre 1010. Eso me dio 16,83 volts. Eso quiere decir que a la carga le logré conectar de los 17 que yo deseaba, 16,83 volts. Digamos que el respirador, en el mismo ejemplo, a los 16,83 volts sigue funcionando bien, porque los fabricantes normalmente te dicen que no cambie la alimentación más de un 5% o más de un 10%. Entonces, no la estamos cambiando un 10%, entonces el fabricante me asegura que el respirador funciona bien. Genial, buenísimo, crack, maestro. Ahora, ¿qué pasa si usted llega y le quiere conectar otro respirador a la misma fuente? Porque claro, los casos de COVID van como disparados para arriba. Entonces no queda de otra más que conectar otro respirador, otro RL de 1K. Ahora, ¿cuál es esa tensión VO' para el nuevo caso? Bueno, para esa tensión VO' sería el equivalente a dos resistencias de 1K, serían 500 ohms. Si yo hago el equivalente de este circuito, sería algo así. Una RL que fue en paralelo y valdría 500, porque el paralelo de dos resistencias iguales, y pues da la mitad. Eso es como una regla de dedo, ¿verdad? Uno tendría que hacer el paralelo, pero yo ya sé que da la mitad. Entonces tengo ahora este circuito equivalente, ¿verdad? Este es el equivalente, es el que tengo conectado, pero este es mi equivalente, para poder saber cuánto es VO'. Bueno, en este caso VO' serían 500 más 500 más 10 por 17, eso sería igual a 500 por 17 dividido entre 510. Esos son 16,66 volts. Listo, papi, no ha pasado nada aquí. Todo lo tenemos bien. Sigue estando dentro del 10% que me asegura el fabricante que los respiradores funcionan. Perfecto. Seguís manteniendo vivas a las personas. Juguemos de médicos. Entonces, ahora vino diciembre, todo el mundo se fue a la playa, todo el mundo andaba en Tamarindo, donde estaba lleno de gringos, y los gringos traen el Omicron como si fuera su pasaporte. Entonces, aquí tenemos otro RL, y tenemos otro RL, y tenemos otro RL. Escucha, yo sí doy ejemplos fatalistas, ¿verdad? En fin, esperemos que todos se recuperen rápido. En fin, hemos conectado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 respiradores. Vamos a conectar 10. Ok.
Entonces, si yo saco el paralelo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, de 10 RLs, donde todas valen 1 kilo ohm, ¿cuánto es ese paralelo? Bueno, este circuito se convertiría en el circuito así, ¿verdad? Los mismos 10 ohms, y aquí un mero paralelo. RL paralelo. Que lo voy a sacar así súper rápido, a ver. Sería 1 sobre 1000. Más 1 sobre 1000. Como estoy tardando mucho en la calculadora, voy a hacer solo 5. Voy a pensar que 5 se recuperaron rápidamente. Listo. Por si la idea es la misma. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, con 5. 5 resistencias en paralelo de 1K. Me imagino que todos ya saben lo que va a suceder. Bueno, creo que ahí. Y eso me da, creo que hice 4. Bueno, ya sé cuánto va a dar. Y eso me va a dar un R paralelo de 200 ohms. Al final, todo este equivalente de estos punteados para allá. Si vuelvo a hacer mi visor de tensión y digo VO prima, que sería esto de aquí, tiene que ser igual a 200 por 17 entre 200 más 10. Y eso me daría 200 por 17 entre 210. Eso me daría 16,19 volts. O sea, ya ando rondando cerca del 10%, que el 10% de 17 sería 1.7 volts, sería aproximadamente llegar a los 15.7, ya estoy llegando. Pongamos los 10 ohms, las 10 cargas. Las 10 cargas, esto sería 100. Si tuviéramos las 10 cargas, eso sería 100. Y si tuviéramos las 10 cargas, sería 100 por 17 y entre 110. Y eso serían 15,45 volts, conectando 10 cargas. En este punto ya pasamos el 10% que nos decía el fabricante de los respiradores, que no podíamos bajar de ahí porque si no el equipo ya no funciona como se diseñó. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que mi fuente, si yo le cambio la carga, ella se comporta muy diferente, dependiendo de la carga que yo le conecte. Entonces, la otra función que tiene regulación, que tienen las fuentes de regulación, es que no sufran cambios en su tensión sin importar los cambios en la carga. Esa es otra de las tareas que tiene que tener el regulador. Porque hey, si el regulador sirve cuando únicamente le pongo cargas de 1 kilo ohm, pero si le pongo más carga, ya una carga más pequeña o una carga más grande, él ya no puede. Entonces es un mal regulador. Entonces la otra función o la otra característica que tienen las fuentes de regulación es inmunidad a cambios en la carga. Por lo mismo que acabamos de ver. Que si no, va a llegar a un punto en que mi fuente no funciona igual si le conecto pues cargas diferentes. Entonces, pensemos que todo el mundo se salvó de que ya se acabó el COVID. Ahora ustedes están pensando en qué hacemos con cómo construimos esas fuentes reguladas. ¿Qué tienen por dentro esas fuentes reguladas? ¿Qué hace de aquí en adelante? ¿Qué le conecto de aquí en adelante antes que la carga para poder regularlo? Para evitar que, para lograr estas dos cosas, ¿verdad? Es el objetivo de la regulación. O al menos dos de los objetivos más importantes. Bueno, entonces,
vamos a dejarlo en una incógnita de cómo se logra y vamos a mencionar un dispositivo. Este dispositivo se llama diodo Zener. Así es, amigos, un diodo más y tiene este símbolo. Es el que yo les había dicho que era como un diodo hipster, así, con un bigotillo de esos levantados. Ahí está, ese es nuestro famoso diodo Zener. Y vean que su polarización en modo Zener es al revés a la polarización normal que hemos tenido en un diodo. La tensión que hay aquí se le llama tensión de Zener y la corriente lo fluye igual de más a menos y esa corriente la vamos a llamar la corriente de Zener. ¿Cómo se construye un diodo Zener? Un diodo Zener es igual que un diodo normal, nada más que con excesivo dopaje, es decir, excesivo material N, excesivo material P, de manera que si nosotros dopamos excesivamente el diodo, obtenemos el Zener y la característica importante del Zener se ve en su curva característica, donde su curva característica sería la siguiente. Si lo ven, tiene exactamente la misma forma que la curva característica de un diodo normal. ¿Cuál es la diferencia? En que en la región polarizado directamente se comporta tal y como si fuera un diodo, es decir, si yo le pongo una fuente, o sea, si le pongo corriente que vaya en esta dirección, él conduce si es mayor a los 0.7, ¿verdad? Porque como sigue siendo de silicio, nada más que con mucho dopaje, esa barrera sigue siendo 0.7 volts aproximadamente. Pero si yo lo polarizo con esta polaridad, que sería la polaridad inversa de un diodo normal, el diodo no conduce, no conduce, no conduce, y a cierta tensión llamada tensión de Zener, él empieza a conducir. Por eso ven que la corriente Zener lo recorre de manera al revés a como lo recorría en un diodo. Si comparamos esta curva con una curva pues, de algún elemento lineal, si lo comparamos con la curva de algún elemento lineal, es decir, hacemos como un modelo simplificado del diodo Zener, recordamos, un diodo normal se comportaba como una fuente de corriente, una vez se supera su barrera potencial, y el diodo Zener, polarizado inversamente, también se comporta como una fuente de corriente cuando se supera el V-Zener, nada más que pues en dirección contraria. Y con esto vamos a terminar la clase de hoy. No vamos a, creo que ya fue suficiente de clase de hoy, bastante cansado. Y vamos a dejar el diodo Zener para la otra semana, que ya yo creo que el diodo Zener y regulación es el último tema del capítulo 1. Entonces ya el capítulo 1 y 2. Entonces ya prácticamente que habremos terminado con esos capítulos, me parece. Tengo que revisar, pero me parece que ya andamos muy cerca. Entonces no sé si tienen alguna pregunta. Genial, entonces sí. No, profe, muchas gracias. A ustedes por escucharme durante hora y 20 minutos. Entonces, los dejo, vayan a descansar, vayan a redesayunar y pues nos veríamos hasta el lunes. Recuerden que para mañana se entrega una tarea, ¿verdad? Entonces, no la dejen de lado. Estaba chiquitita, sencilla. El lunes les volveré a dejar otra tarea, pero voy a dejarles con este fin de semana que terminen esa y pues nos vemos la otra semana. Entonces, pura vida y hasta luego. Listo, profe, por ahí. Gracias, profe. Hasta luego.